¿Qué tal a todos? El video del día de hoy va a tratar acerca de los routers. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a explicar en este video? Pues bueno, básicamente mi intención con este video es más o menos explicarles cuáles son los diferentes tipos de router que existen, cuáles son sus aplicaciones específicas dependiendo del tipo y a mi consideración y a mi experiencia les recomendaría ir adquiriendo conforme pase el tiempo, porque quieran o no, al final de cuentas todos son útiles o todos nos pueden ser funcionales dentro del taller. Entonces vamos a ver básicamente eso, clasificación, cómo se usa, cuál es su particularidad, cuál podemos montar en una mesa de router, algunas características generales de accesorios y de codecs, pero va a ser muy general. Más que nada nos vamos a enfocar en cuáles son los diferentes tipos de router que existen en el mercado, y ya en un video posterior podemos hablar en particular de estos modelos que yo tengo aquí. Pues vamos a ver esa información de cada uno de estos routers. Vamos a empezar por orden de cómo yo les consideraría, lo recomendaría que fuéramos adquiriendo. Pero bueno, vamos a clasificar, de acuerdo a los routers que tengo aquí. Los routers se clasifican en tres tipos: los routers de columna, los routers de base fija y los routers de una mano o de palo. Entonces aquí podríamos separar estos dos como routers de columna, este como un router de base fija y estos como mini routers o routers de palma. Dentro de este rubro se van a separar en tres fragmentos que ahorita iremos viendo. Vamos a empezar primero con el router más completo o más útil a la hora de empezar en la carpintería. Es decir, desde mi punto de vista, este sería la mejor opción para empezar. Recuerden, es una observación, una recomendación, no quiere decir que tenga que ser así. Si ustedes adquieren primero uno de estos o primero uno de estos, van a poder empezar a trabajar en la elaboración de molduras, de cortes y demás. Pero creo yo, este cumple con más características que nos pueden ser más útiles que los demás y son un poquito más fáciles de aprender a trabajar. Entonces vamos a empezar con este. Muy bien, vamos a empezar con este router de base fija. Este es un router de la marca Trooper, es un router de 2 caballos de potencia. Cuando vamos al funcionamiento de un router, básicamente en la carpintería, es aplicable para la fabricación de molduras, para elaboración de canales o de cortes en la madera. Básicamente el router se puede considerar una herramienta universal, puesto que se pueden hacer muchas cosas con él. Por ello viene siendo uno de los equipos o de maquinarias indispensables dentro del mismo. Cuando nosotros compramos un router, sí tenemos que verificar ciertas características dependiendo del uso. Los routers utilizan este tipo de aditamentos que se llaman brocas o fresas, como les conocen algunos, que son las que nos van a permitir hacer los cortes en la madera, ya sea para hacer una figura, para hacer un corte, etc. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que existen brocas de diferentes tamaños para diferentes usos, es decir, una broca puede ser utilizada para cierta tarea y otra para otra diferente. Entonces tenemos que saber qué tipo de tareas vamos a hacer y qué tan desgastante o demandante va a ser. Eso nos va a permitir identificar qué gama vamos a comprar, si es una gama profesional, una gama industrial o una gama económica. Cuando nosotros estamos hablando de routers, tenemos que identificar que principalmente, porque no quiere decir que sean los únicos que existen, hay dos entradas principales para lo que son los accesorios o de las brocas, que aquí es donde se diferencia lo que le conocemos como el vástago o la entrada del router. Existen brocas de 1/4, como esta de aquí, y existen brocas de media, como esta de acá. Entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de broca vamos a utilizar. Si solamente queremos hacer molduras simples, cortes muy mínimos en la madera, o vamos a hacer tableros, vamos a hacer cortes o producción en masa, cuando ya es donde necesitamos brocas más robustas, porque también considerar, a veces no es tanto el diámetro de la broca el que nos va a decir si es de media o no, a veces el mismo uso. Si yo esta broca la uso muy constantemente, el mismo calentamiento puede hacer que tenga deformaciones el vástago y me va a hacer trabajos de mala calidad. Es ahí cuando el de vástago de media es una mejor opción. Entonces tengo que identificar cuál es la entrada principal que voy a utilizar. Ahora bien, una opción o una alternativa que los routers nos dan es que hay dos caminos. O es un router que solo trabaje con brocas de 1/4, o es un router que trabaje con ambas brocas, ¿verdad? En este caso, este router que tengo aquí trabaja con las dos medidas, es decir, puede utilizar brocas de media y brocas de 1/4. Entonces, bajo ese criterio, yo puedo considerar que este router me es apto para hacer tareas grandes y tareas pequeñas, ¿verdad? Entonces siempre consideren eso. Si ustedes van a utilizar el router para trabajos ligeros, pueden comprarle 1/4. Si van a utilizarlo para trabajos ligeros y eventualmente trabajos pesados, esta es una buena opción cuando tiene los dos codecs. Casi todos tienen los dos codecs, ¿verdad? Cuando son routers grandes. Ya routers pequeños solamente utilizan la broca más delgada. Aquí también es donde tenemos que considerar un poco la potencia. En este caso, este es un router de 2 caballos.
Vamos a encontrar routers de 1 caballo, 3/4 de caballo, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2 caballos, 2 1/2, 2 3 caballos, 3 1/2 y así va subiendo. En este caso se recomienda que para carpintería ligera, que es lo que les decía, con brocas de 1/4 como estas, pues buscar routers de entre 1 a 2 caballos. Con eso va a ser más que suficiente. Si eventualmente vamos a utilizar brocas de mayor diámetro como estas, de manera eventual, podemos tener de 2, 2 1/2 o hasta 3 caballos y nos va a ser útil. Si el trabajo va a ser demandante con brocas de estas, mínimo tiene que ser de 3 caballos. Supongamos que el router lo queremos para carpintería inicial o carpintería hobbyista, entonces yo le recomendaría un router de 1,5 caballos a 2 caballos con las dos entradas de media y de 1/4. Mi consideración y mi recomendación. No quiere decir que a fuerzas tiene que ser así. ¿Por qué? Porque también hay que considerar el router lo vamos a aprender a manejar con su formato original, que es maniobrándolo con nuestras manos sobre el material. Entonces, entre más potencia tenga el motor, él va a ser más pesado. Entre menos potencia va a ser más ligero. Entonces, también son cosas que hay que considerar a la hora de adquirirlo, porque entre más liviano va a ser más fácil para nosotros poderlo manejar, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial o cuál es la característica principal de un router de base fija? Pues es el siguiente. El router de base fija tiene este pequeño soporte que es la base que sostiene el motor y de la cual yo puedo desmontar el motor y separarlo de la base. ¿Qué ventajas me va a tener esto? Que a la hora de cambiar el accesorio, para mí va a ser más fácil colocarlo y hacer el cambio, ¿verdad? Además de que una de las ventajas principales de las bases fijas es que las bases fijas yo las puedo fijar o montar sobre una mesa de trabajo para yo poder trabajar el router de manera invertida. A lo que voy es que un router de base fija es el más recomendable para utilizarse debajo de una mesa. ¿Por qué? Porque yo puedo desmontar el motor para poderlo cambiar la broca, para poderlo guardar, dado que los routers cuando están en esta posición son más endebles a que les caiga serrín por el ventilador y se dañen más rápido. Entonces, esa es una ventaja. Además de que los sistemas de elevación y degradación de la broca son un poquito más fáciles de manejar en este tipo de routers, ¿verdad? ¿Qué ajustes o cómo podemos trabajar aquí en este tipo de routers? Pues bueno, básicamente en estos routers es colocar la broca y montar el router en su posición. Toda vez que yo ya haya montado el router, yo lo que voy a graduar va a ser la altura de la broca. Supongamos que yo voy a trabajar con una broca de este diámetro, entonces yo tengo que graduar a qué altura quiero cortar. Para eso me va a funcionar esta perilla de aquí. Si yo la empiezo a girar hacia un sentido, la base va a subir y si lo doy hacia el otro lado va a bajar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta posición en la que se encuentra, yo puedo hacer que esta suba o baje. Entonces yo aquí voy a poder graduar esa altura y eso me va a permitir hacer el corte hacer un corte a la medida que yo necesite, ¿verdad? Además de que este tipo de routers son un poco más versátiles a la hora del espacio, es decir, no son tan brumosos ni tan espaciosos y son muy prácticos de manejar. Básicamente tenemos el motor, la base, el sistema de elevación y sus manijas de apoyo. Con ellas nosotros vamos a tomar el router y lo vamos a maniobrar o lo vamos a mover en dirección de lo que necesitemos. Además de que el router de base fija lo podemos instalar debajo de una mesa y nos va a funcionar de manera correcta para trabajarlo en una mesa de router, que más adelante haremos un video de cómo hacer ese tipo de estructuración. Pero sí considerar, por ejemplo en este caso la marca Trooper, nos dice aquí arriba que no es recomendable utilizarlo debajo de una mesa. Y créanme, el 80% de los routers no es recomendable, sea la marca que sea. Para eso existe el otro 20% que son routers que se diseñan para soportar trabajar en esa posición. Y no quiere decir que les vaya a fallar algo a la primera por manejarlos así. No, más que nada va asociado al mantenimiento, lo que les decía ahorita. Hay routers que tienen un ventilador muy abierto y que la serrín se va acumulando y va dañando a la larga. Pero ya en la actualidad existen routers que tienen ventiladores cerrados que evitan que el acerrín se acumule, ¿verdad? Por eso, sí también hay que considerar un poquito qué router voy a comprar para colocar en una mesa, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, si vamos iniciando en la carpintería, el router de base fija es el elemental, ¿verdad? Con este podríamos empezar y con este podríamos hacer cortes con brocas muy pequeñas y eventualmente con brocas muy grandes, pudiéndolo utilizar tanto manualmente como en una mesa. Y con él puedo hacer trabajos en piezas muy grandes o en piezas muy pequeñas, puesto que tengo mayor control sobre él, ¿verdad? El sistema de elevación es muy ambiguo, solamente el motor va subiendo con respecto a la base y hasta ahí. Yo pongo una medida y esa medida está fija, por eso es el base fija. Y estos routers tienen este prisionero que es el que aprieta la base con el motor y es la que evita que no tenga movimientos, por si se preguntaban cómo tener la seguridad de que el router no se va a separar de su base, ¿sale? Entonces, este es el primer router con el que, ahora bien,
el siguiente tipo de router que yo les recomendaría adquirir serían uno de estos dos. No puedo decirles que ambos, porque ahorita veremos cuál es la diferencia entre uno y otro, y dependiendo de lo que vayamos a hacer va a ser la adecuación a la que vayamos a utilizar. Estos son routers de palma o routers de mano, pero tienen una diferencia entre sí. Su categoría no es la misma. Este, Ryobi, es un mini router. Y este que tenemos aquí es un router perfilador. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Un mini router, como es el Ryobi que tenemos aquí, es básicamente un router de base fija, como el que les acabo de mostrar, que puede llegar a tener motores hasta de 2 caballos de potencia. Pero ¿qué tiene de diferente o por qué es una opción en el mercado? Porque se construyen en carcasas más pequeñas para aligerar el peso y que se puedan maniobrar con una sola mano. Es decir, estos routers pueden cortar con brocas de molduras relativamente grandes, haciendo la observación que en este tipo de routers solo existen para brocas de 1/4. Pero con este podemos hacer trabajos con brocas de uso general sin problema alguno, teniendo la ventaja que son más prácticos, más cómodos de trabajar. Ahora, caso contrario del router perfilador, el router perfilador también es exclusivamente para brocas de 1/4, pero sus motores son más pequeños, son motores de 3/4 a 1 caballo. La ventaja de este es que su uso principal, como su nombre dice, es para perfilar, es para rectificar bordes, ya sea de triplay, melamínicos, enchapados, etcétera. Por eso tienen sus bases transparentes, para nosotros poder ir visoreando cómo va a ir cortando el router. Es un router recortador. Es generalmente utilizado para brocas de cortes, brocas perfiladoras. Sí se pueden hacer este tipo de trabajos con este tipo de brocas, pero serían en pasadas mayores, ¿verdad? Para no desgastar mucho la potencia en la máquina, o brocas que hagan molduras muy ligeras, ¿verdad? Entonces, haciendo mención de eso, también debemos de considerar el costo. Un router, un mini router, tiende a ser más costoso que un router de base fija, ¿verdad? Si habláramos del router anteriormente mostrado, que es el Trooper, ronda alrededor de los 2.500 a los 3.500 pesos un modelo como ese. Este router de cable puede rondar entre los 3.000 hasta los 4.000 pesos, es mucho más caro. ¿Qué ganamos con mayor inversión? Pues comodidad, confort, ¿verdad? Pero el router de perfilador son más económicos, 1.200, 1.500, 2.000 pesos. Entonces, como segunda opción yo le recomiendo un perfilador. Un mini router se lo recomendaría como un nivel ya súper avanzado para solamente mayor comodidad a la hora de trabajar. Pero un router perfilador sí se lo recomendaría como su segundo router. Porque a veces perfilar o hacer recortes sencillos en la madera, utilizar un router de base fija como el anterior es un poco borroso o estorboso. Entonces este nos va a dar mayor practicidad y mayor manejabilidad con la máquina, ¿verdad? Entonces la segunda opción que yo le recomendaría sería comprar un router de palma. Este es un router Makita de 3/4 de caballo, un caballo, no recuerdo exactamente, dado que hay dos modelos, pero es el de los más comercialmente conocidos en el mundo de las herramientas, y la verdad son routers que nos sacan de muchos apuros. Pero recuerden, son routers que no pueden ser llevados al extremo en cuestión de trabajo, es decir, no podemos cargarles demasiado la mano porque los podemos dañar, ¿vale? Haciendo ahorita la observación de que estuvimos viendo estos routers, cabe aclarar que existen routers que trabajan a cable, como este, corriente, y a batería. Actualmente ya existen routers grandes que trabajan con batería, pero en un inicio solamente eran los routers o mini routers los que trabajaban con batería o a cable, o sea, las dos opciones. Ahorita ya en la actualidad las dos versiones existen en routers también grandes, ¿sale? Otro que como les decía es un mini router, un router de mano, es el Mototool. A lo mejor el Mototool podríamos de repente dejarlo de fuera de lo que es un router, pero el funcionamiento del mecanismo es exactamente igual. Incluso existen las bases fijas, las bases de inmersión para este tipo de herramienta, puesto que también se le pueden colocar brocas de router, que obviamente son brocas mucho más pequeñas para hacer decorados o figuras muy más detalladas. Como sabemos, el Mototool nos funciona para muchas actividades, para cortar, para lijar, para bruñir, para pulir, etcétera y etcétera, ¿verdad? Sabemos que la marca pionera de este tipo de herramientas es Dremel, pero pues existen en otras marcas. En este caso, yo para los trabajos que llego a utilizar, está lo que es la marca Wen, que pues me ha funcionado bien. Yo lo utilizo para hacer grabados ligeros en madera, para lijar, ¿verdad? Y la verdad me funciona muy bien. No es una herramienta súper indispensable en la carpintería, incluso si la estoy mencionando en este punto es para, como quien dice, no olvidarme de ella, puesto que algunos no la van a considerar dentro del router, pero quise hacer este paréntesis para hablar acerca de esta de manera general. Igual si tenemos oportunidad haremos un video tipo reseña de esta marca para quienes tengan duda, porque es muy económica, pero también para ver qué podemos llegar a hacer con él. Pero el Mototool es una herramienta que nos puede ser útil, pero
siempre y cuando trabajemos mucho los detalles o las artesanías en la carpintería. Si de repente hacemos trabajos ahí artesanales y demás, puede ser una buena opción tener una marca económica como respaldo. Si nos dedicamos más al tallado, a la ebanistería, pues uno de la marca Dremel de mayor batalla nos puede ser útil, puesto que nos puede apoyar un poquito en el grabado y en el labrado de madera. Entonces, sí es bueno tener un mototool siempre y cuando nuestro trabajo lo pida. Si nuestro trabajo es hacer closets, cocinas, puertas en serie, donde no hacemos ningún tipo de detallado específico como lo haríamos con un Dremel, el Dremel, el router o el mototool se puede sustituir o se puede evitar de manera imponente sin ningún problema, pero sí es útil cuando realmente lo podemos llegar a utilizar, ¿sale? Muy bien, finalmente tenemos la última categoría y el último rubro que yo le recomendaría adquirir dentro de lo que es la carpintería, que son los routers de inmersión. ¿Cómo funcionan los routers de inmersión? Es un motor que está montado sobre una base metálica y que tiene dos brazos de soporte que se mueven mediante un resorte, ¿verdad? Obviamente tengo accesorios aquí al frente que me permiten hacer ajustes milimétricos o repetitivos para cierta actividad. Este sería el router que yo le recomendaría como última opción de adquirir, porque creo que con un router de base fija y un perfilador estamos más que armados o equipados. Sin embargo, va a llegar un punto en que un router de inmersión puede llegar a ser una buena alternativa para trabajar en la carpintería, pero desde mi punto de vista sería la última opción que tendría. Se preguntarán entonces por qué tienes dos de estos a diferencia de los otros. Bueno, actualmente el mercado nos da los routers de inmersión como una alternativa económica y a su vez una alternativa muy cara. Es decir, aquí no hay un intermediario. En este caso, este router Stanley es una de las opciones más económicas del mercado. Incluso ha llegado a costar 1,200, 1,300 pesos. Ahorita debe andar entre los 1,600, 1,900 pesos. Y es una de las opciones que muchas personas que empiezan la carpintería adquieren porque es muy económico. Nos ofrecen cosas un poco llamativas como los accesorios, brocas, guías, que de repente nos pueden ser útiles. Nos ofrecen buen diseño, velocidades variables, confort, pero pues sí perdemos cosas como precisión. Por ejemplo, este juego que llegan a tener, la potencia que no es muy alta, las entradas también que están un poco limitadas, pero que pues igual puede ser una opción para empezar. Como les digo, si yo les dije que un router de base es la mejor opción para empezar, no quiere decir que el de inmersión no lo sea. Sin embargo, creo yo, le podemos sacar mucho más jugo a uno de base fija. Sin embargo, si nos diéramos el caso de que tenemos o que adquirimos uno de estos como primera opción, es buena. No se sientan a disgusto con ello, pero si todavía no han adquirido un router o están pensando en un router como primera opción, créanme que el de base fija les va a servir mucho más. Ahora, ¿por qué adquirir un router de base fija o cuál sería la opción de tener un router de base de inmersión? Perdón. Bueno, el router de inmersión nos va a permitir hacer cortes o sacados que nosotros podamos regular la altura. Por ejemplo, si yo quiero hacer un corte aquí adentro a cierta profundidad, me es fácil hacerlo bajando el router, cortando y moviendo. A diferencia de los routers que vimos allá, aquellos routers ya vienen fija la broca y la altura, entonces para hacer un corte interno yo tengo que hacer este tipo de movimiento y a veces ahí tengo desfases. En cambio, con este tipo de routers yo puedo posicionarlo en el espacio que yo quiero y puedo bajarlo y moverme o desplazarme. Además de que me pueden funcionar para hacer cajeados, espigas y demás. Y pues obviamente en su formato original, que es fijándolo a una altura, pues puedo hacer cortes con brocas de diferente tipo. En la versión económica solo vamos a encontrar entradas de un cuarto, ¿verdad? Para hacer tareas cotidianas. Lo mismo que podríamos hacer con un router de base fija y con un router de palma, ¿verdad? La diferencia es que está más brumoso, más espacioso. Para trabajos de uso grande, con brocas relativamente grandes, nos va a funcionar muy bien y nos va a dejar buenas sensaciones. Para brocas de cortes o perfilados lo va a hacer muy bien, pero sí se nos puede llegar a ser un poco estorboso. Por eso les decía, a veces un perfilador puede llegar a ser incluso mejor primera opción que uno de estos. Pero recuerden, si yo les hago esa observación, no quiere decir que sea malo adquirir uno de estos, pero sí consideren que vamos a tener un poquito de deficiencias. Por ejemplo, este router Stanley tiene un juego que de repente nos quita precisión, que a lo mejor cuando somos iniciadores en la carpintería, pues no nos importa tanto la precisión. Lo que queremos es aprender a hacer muebles. Ya cuando nos adentramos un poquito más, pues sí, la precisión llega a ser un papel importante. Estos routers son muy comúnmente conocidos por tener muchos aditamentos, guías, accesorios que nos permitan hacer cortes un poquito más vistosos, cortes circulares, ranuras, canales, pero esto mismo se puede hacer con un router de base fija sin problema, solamente que, como les digo, existe ese iceberg donde existe un router de columnas o un router de inmersión económico contra unos que son muy caros, ¿verdad? Podemos decir que el de base fija estaría aquí en medio. Por eso,
Siempre en la carpintería, hablando de herramienta y maquinaria, lo que esté en un punto intermedio siempre tiende a ser la mejor opción, ni muy grande ni muy chico, y por eso el de base fija es el que generalmente nosotros consideramos como la mejor opción. Pero si por alguna razón caemos a uno de estos, no pasa absolutamente nada, nos va a hacer funcionar, pero sabremos que tenemos limitantes. Ahora bien, por su parte también vamos a encontrar routers de inmersión muy buenos como este, que no tienen nada de juego, es robusto, muy potente. Este es un router de 3 caballos de fuerza, que incluso muchos optan por utilizarlo debajo de una mesa de router. Y también se puede, si es un poquito de repente más complicado ajustarlo, pero con sus adecuaciones nos puede funcionar. Desconozco por qué el mercado nos ofrece routers de gran potencia con sistemas de inmersión a sabiendas que un router de alta potencia yo lo pensaría para brocas de este tipo, y brocas de este tipo es utilizarlas en una mesa de router. Sí desconozco por qué nos dan este tipo o esta versión para brocas de este tipo con la potencia que nos da, a diferencia de una de base fija. Sin embargo, pues son routers que incluso vienen con aditamentos para poderlos invertir en una mesa. Bueno, eso ya es cosa del vendedor, pero por ejemplo estos routers sí traen el ventilador cerrado, solamente trae respiraciones por las orillas y nos permite trabajar con él horas y horas sin que se dañe en un mediano o un largo plazo, ¿verdad? Los routers de base fija están compuestos de la siguiente manera: tienen las columnas que nos permiten subir y bajar, y por la parte trasera tenemos esta perilla que nos permite aprisionarlo para que no se mueva. Por esta parte frontal tenemos topes para preestablecer cierta profundidad para nosotros poder liberar el router. Con respecto a los mini router y al router de perfilador, el sistema de elevación, dado que no se los mencioné anteriormente, es casi igual a un router de base fija. Es decir, tiene una base que se desmonta de lo que es el motor, igual que el de base fija, solamente que varía un poquito el sistema de fijación. Básicamente traen un perno o una palanca aseguradora para evitar que ésta se mueva, y traen por acá este tipo de aditamentos para subir y bajar la plancha para poderlo graduar. Casi igual en el mini router. El mini router tiene esta palanca que me permite liberar el motor, y tiene este pequeño botón que me permite subir y bajar de manera más rápida, y este ajustador milimétrico para subir y bajar con mayor precisión, ¿verdad? Información adicional. Tenemos aquí lo que son las brocas, que vamos a encontrar brocas de 1/4 y brocas de media. Si se dan cuenta, los diámetros varían. El tipo de sujeción vamos a tener esto, que es el collet. El collet va a estar compuesto de una tuerca y de este pequeño asegurador. Vamos a encontrar collets como este, que es de chupón, que este se coloca en lo que es el collet para que se mantengan fijo una pieza con otra. Hay otros collets que ya vienen armados, es decir, el collet ya viene dentro de la tuerca. Y hay otros collets como este, que es el que trae el de palma, que es la tuerca separada de lo que es el collet, y el collet se aprisiona dentro de lo que es el eje del router. También tenemos lo que son estos pequeños collets, que son los que tienen los Mototool, que es exactamente igual. Son estas pinzas que se aprisionan a la hora de cerrar la tuerca. Y también vamos a encontrar este tipo de aditamentos que son reductores. Estos funcionarían similar a un collet, pero estos van colocados dentro de otro collet para reducir el grosor de la broca que vayamos a colocar. Cabe aclarar que existen otros diámetros de brocas, como están las milimétricas. Hay brocas de 6 y de 8 milímetros que nos van a permitir colocar brocas más delgadas o más gruesas, pero pues esas son relativamente poco usuales. Para el Mototool vamos a encontrar vástagos de 1/8, como este cilindro de lija, y también habrá brocas de router de ese vástago. Pero les digo, eso es exclusivamente de lo que es el Mototool, ¿verdad? Como quieran, en un video próximo hablaremos un poquito más a detalle de esto, pero sí quería hacer esa observación. Hemos llegado al final de este video, solamente para dejar generalizado esto. Recomendación: empezar con un router de base fija, el cual nos va a permitir hacer trabajos a mano y montarlo en una mesa para poder trabajar piezas más largas. Eventualmente pasar a lo que es un perfilador para hacer cortes ligeros o perfilados de una manera más rápida y más cómoda, puesto que este se trabaja con una sola mano. Ya después de esto brincaremos a un router de inmersión que nos permitiría hacer trabajos más especiales, como lo son recortes, graduando lo que es la profundidad, permitiéndonos tener mayor precisión y eficiencia. Y como parte final tendríamos lo que es el mini router, que ya más que una necesidad se podría considerar un lujo, dado que ya aquí tenemos mayor confort y mayor trabajo, además de que si esa batería pues todavía sigue siendo un lujo mayor. Si lo vemos desde cierta retrospectiva, podríamos considerar que yo empiezo con un router de este, paso a este, y a lo mejor puedo llegar a uno como este. Pero pues si lo ven desde una manera más certera, podríamos tener un router de base fija para trabajarlo en mesa y eventualmente utilizarlo a mano, tener un router de este tipo perfilador para hacer cortes o perfilados ligeros en la madera, y tener un router de inmersión que nos permita hacer el trabajo a mano de una manera más
sencilla, más práctica, y pues por qué no tener un router, un mini router que nos permita combinarlo. A lo mejor podremos determinar que el mini router es para hacer molduras en piezas pequeñas y uno de inmersión para piezas más grandes. Recuerden, a mayor potencia del motor nos va a funcionar para brocas más grandes. Entre mayor potencia las velocidades son menores. Siempre buscar términos intermedios, como les decía, de 2 caballos para empezar con uno como este, ¿verdad? Acá sabiendo que existen en el mercado routers de 3 caballos, o hay routers pequeños de 1/3 o de 3/4, o routers generales de 1 caballo, 1 caballo y medio. Pero eso ya es más específico, eso podríamos hablarlo en otro video para poderlo explicar un poco mejor, pero más o menos es esto. Eso sí, solamente como una pequeña última demostración, ver cómo funcionan también solamente para cuestión de explicar algunos detalles. Por ejemplo, los como estos, como este base fija que trae velocidad variable para variarlo. Sin embargo, algo que les quiero mostrar de como algún punto muy bueno de este tipo de routers es la velocidad. Estos son de velocidad gradual, empieza con una velocidad lenta hasta tomar toda su velocidad para que no haya un trastabilleo repentino. Escuchen. De palma básicamente sería una sola velocidad a alta revolución para poder hacer los cortes más rápidos, y básicamente funcionaría de esta manera. Tanto este como aquel router son de botón de este tipo, ¿verdad? Son un botón de encendido y apagado. Vamos a encontrar otro sistema de gatillo que es de botón. Yo lo voy a controlar con mis dedos y yo voy a ser libre de encenderlo y apagarlo cuando yo lo decida, ¿verdad? Yo presiono el botón. Y aquí, por ejemplo, algún router como el de base fija, y también hay perfiladores, van a tener velocidad variable, donde yo puedo empezar de velocidades bajas e irlas subiendo. Y por ejemplo, este router tiene una velocidad electrónica. Este es que va a encender a cierta velocidad, pero en automático se va a bajar. Cuando sienta el contacto con el material, él va a subir la velocidad dependiendo de lo que el router, dependiendo de la fuerza que esté sintiendo el router en su contraparte. Y este también es de botón de encendido apagado, pero este es de botón lateral aquí en esta parte. Este es el router inalámbrico, también igual con el botón de encendido apagado. Y eso es en general lo que son los routers. Entonces, pues bueno, pues espero el video les haya sido claro, les sirva, les sea interesante, y pues invitarlos a suscribirse. Vamos empezando este canal, por ahí he subido algunos otros videos, y espero ir mejorando. Yo sé que a lo mejor va a haber muchos puntos por mejorar. Si ustedes quieren comentar, opinar para yo checarlo y mejorar en esos puntos que ustedes me recomienden, con todo gusto háganlo, con toda la confianza, y yo lo checaré y trataré de mejorar en demasía. Y pues básicamente mi intención de este canal es ayudar o compartir un poquito de lo que yo sé, pues para que aquellos que quieran aprender lo que es la carpintería les pueda ser útil. Entonces, sin más por el momento, este sería el video de hoy, y esperemos vernos en un próximo video, ya sea hablando de cómo montar un router en una mesa, o algún otro video de otra cosa, que pues les digo, voy a tratar de subir videos a lo mejor no consecutivos uno de otro, es decir, a lo mejor no brincar directamente al de la mesa de router, pero en su momento verlo, sino que ir subiendo videos conforme me vaya dando el tiempo, porque tampoco les puedo decir que tengo todo el tiempo del mundo para estar subiendo videos, pero pues ojalá y podamos empezar a ser un poquito más constantes, ¿sale? Entonces, muchas gracias.